segundo taller que estamos realizando en el marco de un proyecto de transferencia que llevamos adelante desde el equipo de Psicología Política de la Universidad Nacional de Córdoba. El contexto es que se ha firmado un convenio el año pasado para realizar justamente una serie de talleres de formación y capacitación, en la cual desde el equipo de Psicología Política la idea es brindar algunas herramientas para el análisis de nuestras prácticas políticas como organizaciones sociales y como militantes, digamos, de organizaciones. Entonces, lo que vamos a traer en este caso, vamos a trabajar hoy sobre participación política y repertorios de acción política y de protesta, y la idea es poder, mostrarles cómo analizamos nosotros lo que es la participación política y las distintas acciones que se llevan adelante, y que ustedes también tengan herramientas para el análisis de esas acciones, y si tenemos suerte, si nos va bien, tal vez generar de alguna manera más creativa o poder encarar algunos problemas de una forma más creativa en función del resto de los repertorios de acciones que nosotros les vamos a comentar, que es lo que normalmente se estudia en el marco de la participación política. La idea lo pensamos como para que lo vayamos charlando y vayamos discutiendo y que ustedes pregunten lo que necesitan preguntar, pero también que nos compartan sus experiencias, porque en parte estos espacios son para eso, ¿no? Para que pensemos lo que cada uno está haciendo en su militancia, en su activismo durante estos últimos tiempos, ¿sí? Bueno, así que por eso mismo vamos a largar con una consigna. Es bastante simple, pero vamos a tener que aplicar un poco de sapiencia. Le vamos a pedir que en 2 minutos realicen un listado de la mayor cantidad de acciones posibles que se puedan realizar para buscar resolver el problema que ilustra esta fotografía. ¿Qué se ve ahí en la fotografía? Los baches, más que baches, cráteres. Inundaciones. Las calles inundadas, calles con baches, pero sobre todo de tierra, Barro. de barro, el paso del agua. ¿Qué problemas traen este tipo de inconvenientes? Y que la gente no puede andar, primero y principal. También las infecciones por el agua acumulada. Muy bien, problemas para la circulación, Claro. problemas sanitarios. ¿Qué Problemas más? sanitarios. Los mosquitos. Dengue, el famoso dengue. El famoso dengue, Claro. Accidente. Los accidentes. accidentes. Quizás no pueda pasar el transporte público Claro, o una ambulancia sí. que tiene una emergencia porque le fue a la calle. ¿Qué es eso? ¿No tenés los palos? ¿No tenés la luz? Esa es la electricidad, exacto. Sí. O sea, el problema de inundaciones también vinculado con potenciales accidentes o riesgos posibles en esa zona. No pasa en Córdoba jamás, ¿no? No, claro. No, nunca. Claro, este es un foto de Francia. ¿Y qué acciones se pueden llevar adelante para resolver ese problema? Y hacer notas. Que el querido intendente se ponga las pilas y haga algo. Llamar los medios. Claro. Los medios. Que son los principales. Organizar los vecinos. Organizar los vecinos, llamar a los medios, prestar notas a quién, qué. A los diferentes organismos que sean responsables, Claro. todos en conjunto, el gobierno del cívico. Y cuando hablan de organizar vecinos, ¿qué implicaría? ¿Para qué lo organizarían? Para hacer el vecino los reclamos. Para empezar a hacer las marchas, para poder reclamar, para que den bola. Para hacer más fuerte el reclamo. Si Claro. va el colectivo, te escuchan más que Claro. si vamos solitos. Concientizar. Yo creo que el ¿De qué reclamo manera? en masa es más potencial que ir a reclamar uno individualmente. Vos te juntás y es como que haces más presión. ¿Y concientizar de qué manera? De qué manera, bueno, digo, concientizar que son los derechos, ¿no? Que los tienen, pero de qué manera para reunirlos. En algunos casos, no solo concientizarlos, sino también poner la acción directa a los vecinos para que no va a faltar, porque no entraría dentro, pero sí quizás algunos protocolos de cuando llueve no circulen autos para que se evite el mayor deterioro de la calle. O sea, no solo reclamar, sino también organizarse para poner algún tipo de orden en la situación con los vecinos. Pero en las calles lo mismo, si cae agua, lo mismo
se van a romper si está mal hecho los asfaltos. Claro. Si de todo lo que hablaron tuvieran que hacer una única acción, ¿cuál harían? Sí. ¿El reclamo cómo? Va, esto es De distintas formas. intermedio de notas, preguntando a los vecinos. Pero una sola cosa. ¿Qué harían? ¿La nota o Yo reclamo. la manifestación? La manifestación. Sí, esa es la única forma. ¿O llamarían a los medios, por ejemplo? Los medios, sí, uno de los Una principales. cosa Sí. lleva a la otra. Ujú. Una cosa lleva a la otra. Ah, sí. Manifestación y los medios. Manifestación los medios. Para mí, si tengo que elegir una sola, pues, es organizar los vecinos. Ujú. Porque si organizado, después lo otro va a salir. Es fundamental. Digo, como que a veces este estado de situación hace que el ciudadano sea un poco domesticado. Bueno, cuando llueve se inunda, ya está. ¿No? Si ahí va, y si llueve mucho, se embarra. Es como que ahí naturalizamos esa situación. En cambio, digo, si hay que hacer una acción concreta, es, a ver, ¿por qué se tiene que inundar? Entonces, organizarlos como para de ahí salen todas las demás acciones, pues serían los medios, hacer una nota formal en el municipio si fuera el caso, armar los protocolos para evitar que todo eso. Bueno, o sea, han surgido acciones que son individuales, como escribir una nota y hacer una queja al municipio, más colectivas, organizar a los vecinos, acción directa, o sea, organizar con la intención de reducir el daño que se causa ahí, hacer manifestaciones o ir a los medios. Vamos a ir retomando algunas de esas acciones que tienen que ver con los repertorios de acción política. Vamos a ir definiendo ahora qué es la participación política y después vamos a retomar algunos aspectos de las acciones que ustedes han desarrollado ahí. Para nosotros la definición de participación política tiene que ver con las actividades que se desarrollan, ya sea de manera individual o colectiva, con la intención de influir o de generar algún efecto sobre el escenario de lo que se denomina lo político o lo público. ¿Bien? O sea, las acciones que desarrollamos, que pueden ser individuales, pueden ser colectivas y que buscan influir y que de alguna forma hemos decidido realizarlas. Decimos actividades que van a ser las prácticas, o sea, las acciones concretas que realizamos, deben ser voluntarias, o sea, que queremos realizarlas, que van a implicar una elección, si bien no es que es una decisión totalmente racional o que sabemos cuáles van a ser las consecuencias inmediatas de esa acción, sí son acciones que decidimos hacer. ¿Sí? Por ejemplo, realizamos la marcha porque hemos decidido que es importante hacer un reclamo sobre el bacheo, sobre la calle, sobre los peligros que existen, o organizamos a los vecinos en función de eso, pero con una intencionalidad. Esto es importante, digamos, porque hay muchas acciones que se desarrollan sin esa intencionalidad y tienen efecto político. Pero para nosotros la participación política tiene que ver con la voluntad de hacerlo también, no solo del efecto que se genera. Decimos una perspectiva que es individual, porque aunque sean acciones individuales netamente o colectivas, las partes de esa decisión y de la acción la llevan adelante los individuos. Y de hecho nosotros cuando trabajamos sobre investigaciones de participación política, intervenimos sobre el nivel de las decisiones y la personalidad individual de las personas también para la generación de conocimiento en ese sentido. Y eso es una deformación obviamente de los psicólogos, ¿no? O sea, tiene que ver con, por eso psicología política apuesta a eso. No quiere decir que las acciones no puedan ser colectivas. Pero Hugo hace esa crítica porque es relacionalista internacional y de ciencias políticas. Pero sí hay una deformación profesional de los psicólogos. El término de influencia, en el sentido de lo que nosotros llamamos el carácter instrumental, que es la intencionalidad que tiene la acción de generar algún cambio, que puede ser un cambio profundo en relación al problema anterior. Surgieron acciones que pueden influir en temas concretos, directos, que es evitar que sufra más daño en la calle, por ejemplo, o lograr una pavimentación o lograr una intervención en términos sanitarios, digamos, sobre la población que se está perjudicando con esa situación, o sea que buscamos con la acción
y la participación política, influir sobre esa realidad, sobre ese escenario de lo público, que puede ser, decíamos, vinculado a una acción directa sobre el gobierno o sobre el escenario público. ¿Qué se imaginan una acción? ¿Qué diferencia pueden encontrar en esto? En acciones concretas o búsquedas. ¿Cuál es la diferencia entre influir en un gobierno o influir en lo público? Bueno, una manifestación puede ser no solo pegar del gobierno, digamos, que llegue masivamente, digamos, a la sociedad. Bueno, ¿cuáles han sido las manifestaciones en ese sentido más masivas que se han visto últimamente? El 24, no sé, la marcha. Bueno, el 24 de marzo. Por ejemplo, esa marcha no busca ninguna medida particular del gobierno de manera inmediata. En otros contextos sí lo ha hecho, ¿sí? O han tenido consignas específicas para influir sobre medidas o leyes del gobierno. Pero en este caso lo que busca es generar conciencia, recordar. El 8 de marzo, la marcha, todo lo que conlleva el movimiento de mujeres actual, tiene influencia tanto en lo público como en el gobierno, porque está pidiendo que se incorpore la ley de aborto, que se incorporen distintas leyes de en contra de violencias a las mujeres. Entonces, ahí tienen estas dos cosas. En general se combinan, ¿no? Se combinan, En general se exactamente. combinan. Sí. Una cosa muy importante, uy, todavía no sé esto. Una cosa muy importante, en función de los ejemplos que surgieron recién, y que es un poco el desafío que queríamos proponer también con este taller, es pensemos en lo que hacemos de forma analítica. ¿Qué es esto? ¿Qué es analizar algo? Es descomponerlo en todas sus partes, ¿sí? Desarmarlo en sus partes y quedarnos con lo más básico para poder identificar si esas cosas no funcionan, son eficaces, generan lo que estamos buscando, etcétera, etcétera, ¿sí? Fíjense que ahí dice actividades, ¿sí? Actividades voluntarias. Y por ahí, tomando los ejemplos que salieron en lo que hablamos recién, apareció la idea de concientizar, apareció la idea del reclamo, apareció la idea de organizar vecinos, que sí, es cierto, son prácticas, ¿sí? Son acciones, pero cuando queremos analizar una acción política, quizás tenemos que ver, lo que le proponemos nosotros es, si yo lo que busco es concientizar, ¿cuál es el conjunto de acciones concretas, ¿sí? Donde pongo el cuerpo, donde hago cosas específicas que tengo que contemplar, ¿sí? Hacer esa especie de análisis, tratar de identificar el nivel de la acción concreta. Una cosa es decir, yo estoy a dieta, y otra cosa es decir, hoy a la mañana no comí harina y me tomé, no sé, una leche descremada, ¿sí? Vamos a ir a no comer harina y a la leche descremada, que es esa acción concreta que es un poco lo que queremos proponer mejor. Los distintos tipos de participación política que definimos y que dentro de un ratito Hugo les va a historizar cómo se han ido construyendo, digamos, en términos teóricos. Los distintos tipos de participación van a estar atravesados por una serie de características que vamos a ir definiendo. Por un lado, la definición más conocida, digamos, sobre la participación política son aquella participación que se reconoce como convencional versus la participación política no convencional. Esta definición es bastante simple. Lo que se considera convencional es la participación que se institucionaliza dentro de los órganos de gobierno y los canales legales que tienen las instituciones democráticas para la participación. Mientras que las acciones no convencionales son todas aquellas acciones que se han salido de ese repertorio, normalmente empiezan a ser consideradas ilegales en muchos sentidos, por lo menos hasta que se generan canales institucionales para contenerlas. Pero esta ha sido la definición tal vez más utilizada y que mejor respuesta ha dado para la organización de las acciones de participación política. Y tenemos por un lado esta política convencional, que la definimos como el voto, o sea, la participación en elecciones, la presión a políticos, ya sea con grupos de presión o con acciones que intervienen sobre los políticos directamente, distintos modelos, digamos, de democracia, distintas formas de realizar esto, que tiene que ver con petitorios que se pueden elevar a las autoridades, con circuitos de reuniones con dirigentes políticos, puede ser desde niveles de concejales, niveles municipales, hasta el Congreso de la Nación y demás.
la generación de grupos de intereses en el sentido formal, o sea que se establecen con algún interés determinado y se realizan lo que podemos definir como lobby o como acciones de sensibilización sobre sectores, normalmente sobre lo que podemos definir como élite política o como sectores legislativos y demás, o sea que tienen poder decisorio. Y en el otro extremo, y en medio va a haber un montón de acciones posibles, pero en el otro extremo lo que se puede vincular más con la violencia política, ¿sí? Acciones de sabotaje, la guerra de guerrillas, ha habido mucho análisis sobre ese tipo de acciones, o lo que se consideraban la piratería, acciones de secuestro, guerra, acciones revolucionarias, o sea que contienen acciones de violencia. ¿Los lobbies son todos legales? Usé el término ese porque en muchos lugares es legal en ese esquema y en otros, podemos usar otros, pero digamos, son los grupos que se reúnen con algún interés concreto y lo que realizan es o lobby o política de sensibilización. ¿Se les ocurre alguno? Los grupos ambientalistas. Bien, ese es un ejemplo, hay varios. Si bien hay muchos que tienen acciones directas también y la bloquean, el desmonte y demás, normalmente tienen acción sobre los grupos políticos para intervenir sobre el dictado de leyes y demás. A eso hacemos referencia con grupos de interés formal. Amnistía Internacional. Amnistía Internacional. Piensen, no obstante, que cuando nos metemos con la participación convencional, en realidad estamos metiéndonos con la participación que el Estado, el sistema político promueve, ¿sí? O sea, algunos de estos grupos ambientalistas o amnistía, por ejemplo, pueden, por ejemplo, denunciar al Estado. O sea, quizás no es una práctica que el Estado por sí mismo promueva. Por ahí sí promueve más, qué sé yo, un foro de empresarios o de corporaciones empresarias para tomar una decisión sobre alguna política económica. Ahí están las cámaras empresariales, El grupo de interés formal no es más amplio que el lobby. Puede ser más amplio que el lobby. Sí. Sí. Un grupo de interés formal promovido por el Estado, por ejemplo, puede ser que frente a una legislación. Piensa en el caso de cuando se discutía la ley contra las whiskerías en Córdoba, ¿sí? Que supuestamente el gobierno convocó a diferentes sectores a participar, obviamente no a todos, lo sabemos, pero convocó a diferentes sectores a participar en una discusión sobre ese proyecto de ley, ¿sí? Esa práctica de participar en esa discusión sobre ese proyecto de ley a los que el Estado invitó, integraría este tipo de prácticas, ¿sí? Eso es una participación política, es una participación política que promueve el Estado. Ahora, pero puede ser que el Estado no la promueva, pero tampoco la criminaliza. Por ejemplo, el boicot, digamos. Una acción de boicot la podemos decidir ahora entre nosotros y no estamos generando ninguna acción criminal. Pero eso no quiere decir, digamos, que necesariamente es una participación convencional, ¿sí? Un boicot, la petición, la huelga, hay huelgas legales también, ¿sí? Claramente. Entonces, el Estado no es que interviene en ese sentido. Esto no más que formar grupos de interés, constituir estos grupos de interés formal, tiene una parte de acción convencional, que es en el reconocimiento, en el entramado institucional, o sea, en la participación de esta forma. Pero ese mismo grupo también puede realizar otro tipo de acciones que incluso pueden llegar a considerarse no convencionales. ¿Sí? No es la identidad del grupo la que conforma a qué espacio está perteneciendo, sino las acciones que realiza en determinado momento. Y no confundamos lo no convencional con lo ilegal, ¿sí? O con lo violento necesariamente. No necesariamente se vinculan directamente ese tipo de prácticas. Hay prácticas no convencionales que no son ilegales, o hay prácticas no convencionales que son ilegales y no obstante son legítimas, ¿sí? Cuentan con apoyo de la sociedad. Entonces hay grupos que recurren a esas prácticas, el Estado difícilmente puede intervenir con la represión en esas prácticas porque son consideradas legítimas, la gente las o mucha gente las apoya, ¿sí? Es decir, ilegales y legítimas. Ilegales y legítimas. Y el Estado por no ejemplo, no puede intervenir si es ilegal. podría intervenir, pero claro, Un se le ejemplo, podría un ver. ejemplo. Un ejemplo, cuando Pero- yo soy de Capital, no vivo en Capital, liberación de los molinetes. Por ejemplo, Cuando el el subte. subte, A ver.
No, es que ante una protesta de los empleados del subte, una acción que es ilegal, Buenísimo. Está bien. que es liberar el molinete porque hay una afectación a la propiedad, a los recursos del Claro. concesionario, pero es legitimada por la población y ante eso no hay ninguna acción que se pueda Claro, hacer. traducido en cordobés sería como que el chofer no cobre el boleto. Exacto. Hoy le contaba a Alejandro que esta semana me Y reuní ahí con tengo un ejemplo. el defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y nos contaba un caso concreto de un barrio de La Matanza donde están todos colgados. Y el tema es, le dijo al gerente de Desur, creo que era en aquella zona, mira, lo que sería PEC acá, ¿no? Si querés, hacer la acción de ir y colgar. Ahora, si vos querés que te quemen Claro. la agencia o el secretario, bueno, entonces es ilegal, pero está legitimado porque no tiene no puede hacer la acción política Sí. de... Bueno, y de hecho esa es una acción que busca que sería una rebeldía fiscal, digamos, que es no pagar ese servicio en este caso. Exacto. Una expresión de desobediencia civil. Entonces, claro, o sea, hay ejemplos de que se ha hecho organizadamente, muchos. A mí se me viene a la cabeza el primero. En Francia, por ejemplo, ha habido una rebelión fiscal hace varios años ya que le encabezó a un exfutbolista. No sé si ustedes se acuerdan de Eric Cantona. Es bueno en Manchester, muy bueno. Él encabezó una campaña de no paguemos los impuestos a Francia porque eran caros para los sectores más bajos de la sociedad, porque una serie de aspectos más, y empezó una campaña pública, o sea, estaba llamando a la rebelión fiscal. Y después incluso amenazó con que eso se iba a convertir en un movimiento político, o sea, se iba a institucionalizar. Ese es otro ejemplo en esa línea de los molinetes, y que también podría ser esta. En el caso Ya. de Pumar, quemaron la oficina de que se producción de energía para el no pago de los Ahí ya estamos casi más al borde, ¿no?, de lo que sería la violencia. Pero por ejemplo, la otra práctica que en general se la puede considerar ilegal, pero con una fuerte legitimidad y que es muy habitual, es el piquete o el corte de calles o rutas. Es muy difícil. Hay situaciones donde el Estado reprime, digamos, pero en general el consenso social es no reprimamos esa situación en particular, y una práctica que se ha extendido muchísimo y que la reconocemos como algo que haríamos, por ejemplo, para tratar de reclamar respuestas si no nos dan pelota con los reclamos para mejorar la condición del barrio. ¿Sí? Y de hecho ahí está el recurso siempre de cortemos vía de calzada, que es para no impedir la circulación. Pero el año pasado, para los que entraban por zona sur, digamos, hacia el centro, no sé si se acuerdan, bueno, alguno de ustedes habrá estado también, en los cortes frente a lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, de Pablo Pizzurro. Y eso eran cortes totales sobre un puente, totalmente ilegal. Sin embargo, ahí no había ni represión, ni ninguna acción coercitiva, digamos, del Estado, siendo que una acción, y esa es una acción ilegal, pero legitimada socialmente. Entonces, solo esto, que es este comportamiento, desde esta tipología, desde los comportamientos políticos más ortodoxos que describimos anteriormente, hasta la acción directa, pasando por acciones ilegales y violentas, dependiendo de la intencionalidad de las acciones, también son consideradas dentro de los repertorios de acciones de la participación política. Bueno, y hablamos hasta ahora de acciones como que generalmente se analizaron de forma individual, pero también sabemos que la mayoría de las prácticas políticas en realidad son prácticas colectivas. Desde la psicología política lo solemos analizar con otro bagaje, con otras lecturas, con otros antecedentes, y los pensamos como los movimientos sociales. Han escuchado obviamente que es la palabra movimiento social, uno lo usa a veces también. Sí, un grupo de personas que se organizan socialmente para un fin. Para un fin. Bien. Nada más así para ser general. Un movimiento No, social es un grupo de personas que se organizan para realizar alguna acción colectiva, algo colectivo, para reclamar algo, o para promover algo, un cambio, o que no cambien las cosas también. ¿Sí? Uno tiene que asociar movimientos sociales con la transformación social, y cada vez más estamos viendo que hay movimientos sociales que en realidad buscan contener las transformaciones sociales. ¿Sí? Los pañuelos celestes, por ejemplo. ¿Sí? Son un grupo que en realidad lo que quieren es que no haya cambios. ¿Sí? No obstante, no es solo un grupo de personas que hacen algo
para lograr eso, cambios o no cambios, sino que tiene que haber algún tipo de continuidad, tiene que haber algún tipo de organización, tiene que haber algún tipo de distribución de las funciones entre los grupos que forman parte de ese movimiento, las personas que forman parte de ese movimiento. Si uno se pone a pensar, un movimiento trasciende una acción en particular, ¿sí? Piensen en el movimiento de mujeres. Hay referentes del movimiento de mujeres, aunque no necesariamente compartan exactamente el 100% de los reclamos o las demandas que tenga el movimiento, hay referentes. Hay diferentes posiciones dentro del movimiento, hay organizaciones más o menos visibles que se integran en el movimiento, que forman parte del movimiento, ONGs, colectivos de mujeres, agrupaciones estudiantiles que tienen un colectivo con perspectiva de género o feminista. Y al mismo tiempo, no es que solo hacen un reclamo el 8 de marzo, ¿sí? Están participando en diferentes manifestaciones, hacen un poco lo que contaba antes Matías, esto del lobby legislativo para lograr, por ejemplo, ahora que se apruebe un proyecto de ley de aborto. Hacen también, por ejemplo, contención a mujeres que sufren de violencia de género, las vinculan con profesionales, las acompañan a hacer las denuncias, intervienen en muy diversas situaciones, ¿sí? Es un conjunto de acciones que trasciende una acción en particular y que generalmente lleva mucho tiempo, ¿sí? Otros ejemplos como el movimiento de mujeres o los movimientos feministas, uno puede pensar en los movimientos ambientales, uno puede pensar en los movimientos más específicamente dentro de los movimientos ambientales, contra la megaminería, movimientos que llevan adelante prácticas de consumo sustentable y responsable. Uno puede pensar en los movimientos de derechos humanos en un sentido muy amplio, que muchas veces han sido aliados de la mayoría de los movimientos sociales que hay en nuestro país, y así. Fíjense que estamos hablando de movimientos que si uno los logra visualizar, si se los imagina, no es que hacen una marcha, están mucho tiempo, ¿sí? Buscan permanecer. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales en general, nosotros lo que estamos viendo, las personas que trabajamos en estos temas, estamos viendo, no solo buscan lograr algo concreto, sea un cambio o frenar un cambio por parte del Estado, sino, sobre todo, lo que buscan es impactar en la forma en que las personas vemos esa realidad social, ¿sí? Nos brindan como posibilidades de interpretar de otra manera una realidad social. Piensen, por ejemplo, en lo que antes se conocía como crimen pasional, ¿sí? El crimen pasional escondía una situación particular de violencia de género. Cuando nosotros lo pensábamos como crimen pasional, cuando en los medios leíamos crimen pasional, en realidad era difícil por ahí que lo asociemos con una situación de violencia de género. Con el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, se empezó a trabajar sobre eso, ¿sí? Ojo, acá no hay un loquito que se pasó de pasiones y que mató a su mujer. No, acá hay una situación de violencia de género, hay un femicidio o hay un intento de femicidio. Entonces fíjense cómo empezamos a cambiar las palabras, pero también empezamos a cambiar las interpretaciones sobre esas situaciones de la realidad, ¿sí? Yo tengo ya unas cuantas décadas y cuando era chico por ahí era más fácil que pensar estas cosas en términos de crimen pasional que de violencia de género, ¿sí? Y esa es la función de los movimientos sociales en muchos casos. Un movimiento social lleva adelante además muchas acciones colectivas. Las acciones colectivas son las prácticas, las participaciones de las que hablábamos antes. Entonces un movimiento social va a convocar a una manifestación, va a llevar adelante un petitorio personal u online, va a convocar por ahí a los que tengan redes sociales lo han visto, hay muchas campañas de hashtag para visibilizar un tema, ¿sí? Entonces van a convocar que determinado día hagamos una práctica de hacktivismo o de participación digital para visibilizar un tema, va a presentar proyectos de ley y va a discutir con los senadores y diputados para incidir en la decisión sobre ese proyecto de ley. Todas esas acciones son un montonazo, digamos, una red, un entramado de acciones colectivas que desarrolla un movimiento social. A veces va a desarrollar prácticas convencionales, a veces no convencionales, ¿sí? Y tienen un propósito. No todo comportamiento colectivo es una acción colectiva.
Y tampoco todo comportamiento colectivo es una acción colectiva de protesta. Un comportamiento colectivo puede ser, por ejemplo, que vamos en el colectivo, en una subida, y no logra pechar el colectivo y nos dice el colectivo, bueno, bájense todos, por favor empujemos un poco hasta que lleguemos a la cima de la lomada, ¿sí? Entonces, ahí hay un colectivo que se armó espontáneamente para acompañar al colectivo hasta el fondo de la lomada, ¿sí? Pero no pasa de ahí. Después cada uno se sienta en su asiento, se baja en su parada, no pasa de ahí. Una acción colectiva de protesta en realidad es mucho más que acompañar al colectivo, ¿sí? Es tratar de involucrar, perseguir intereses comunes, identificarnos con las causas que promovemos. ¿Me explico? Queda clara entonces la diferencia entre movimiento social, acción colectiva y comportamiento colectivo. Queda claro. Y las interpretaciones sobre los movimientos sociales han ido cambiando en general. Y muchas veces han ido cambiando porque cambian también las acciones que hacen, ¿sí? La forma en que visibilizan sus acciones. Hay discusión sobre esto, no hay un punto definitivo, ¿sí? Hay algunos que hablan de que los viejos movimientos sociales eran aquellos movimientos más asociados con lo que es el movimiento obrero y con las prácticas más típicas del movimiento obrero, ¿sí? Mientras que a partir de los 60, de los 70, empiezan a aparecer otras causas que persiguen los movimientos sociales, que tienen que ver más con la calidad de vida, con el reconocimiento de las minorías y las diferencias, con la posibilidad de acceder a un ambiente sustentable, etcétera, etcétera, que implica también innovaciones en la forma en que se manifiesta, ¿sí? Cada vez más, como cambian las causas, también cambian las acciones a las cuales recurren para visibilizar sus causas. Entonces nos encontramos, por ejemplo, que acá esta es una acción de Greenpeace, que Greenpeace es una fuente muy interesante de acciones innovadoras, ¿sí? Podemos no estar de acuerdo con su propuesta en términos generales, digamos, pero suelen innovar mucho en cómo realizan un reclamo, ¿sí? O cómo visibilizan un tema. Después uno puede pensar en lo que fue en su momento todos los movimientos contraculturales, con el hipismo, con movimientos por el desarme, etc. Y después todo lo festivo que tienen cada vez más las manifestaciones. Todos han ido seguramente a manifestaciones, a marchas, y cada vez son más festivas. Incluso la del 24 de marzo, o sea, se ha ido transformando mucho, ¿no? Hay performance artísticas, hay murgas, la gente se pinta, se manifiesta, digamos, de otra forma para poder llamar más la atención de los medios de comunicación, de la gente, del entorno, para poder captar esa atención. Básicamente, todas las acciones de las que estamos hablando forman parte de lo que nosotros entendemos por los repertorios de acción política, individual o colectiva, ¿sí? La idea es tener en cuenta que estos repertorios de acción han ido cambiando con el tiempo, se han ido modificando, y se modifican porque nosotros queremos conseguir las cosas que queremos conseguir. Entonces, para conseguir eso, tratamos de innovar, tratamos de crear cosas nuevas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, estos son los diferentes tipos de prácticas que se han ido analizando según cada década, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en las acciones no convencionales o de protesta, una innovación muy fuerte en la década de los 80 para Argentina fue el tema de los scratches. Era una práctica que sobre todo empezó a implementar la agrupación Hijos, que no es que no existía antes, pero no tenía por ahí la misma visibilidad o no se había usado con esos fines. Y hoy es muy difícil pensar muchas acciones políticas sin recuperar la idea del scratch. Incluso ahora el movimiento feminista también ha recurrido a los scratches, por ejemplo, ¿sí? En el contexto post-2001 estaban los scratches a los políticos de las gestiones que se fueron, digamos, etcétera, etcétera. A Cabal le hacían scratches. Otra innovación, por ejemplo, los piquetes. Uno tiende a pensar que los piquetes, el corte de ruta, son algo que existió siempre en este país. Es muy probable que sí, es muy probable que haya existido hace muchísimos años. Pero cuando se empieza a usar como una herramienta que sabemos que tiene eficacia, sabemos que nos ayuda a conseguir cosas, a partir sobre todo de los 90, con la emergencia del movimiento piquetero, ¿sí? Entonces, ¿qué son estos repertorios de acción? Estos repertorios de acción son todas estas opciones que nosotros tenemos en la cabeza y que son un poco el ejercicio que ustedes hicieron al principio cuando les propusimos esta consigna, ¿sí? Si tenemos un problema, ¿qué podemos hacer en términos colectivos, públicos o a nivel individual para resolver ese tema desde una perspectiva política?
todo ese conjunto de acciones que tenemos en la cabeza son el repertorio de acción, ¿sí? Y esas acciones no son cualquier acción, sino que las percibimos, las pensamos como posibles y como legítimas para lograr lo que queremos lograr, ¿sí? Después les preguntamos, si tuvieran que elegir una de esas acciones, ¿cuál elegirían? Y muchos dijeron el tema de los medios de comunicación. Y bueno, pues sabemos que si convocamos los medios de comunicación vamos a lograr que nos den pelota para arreglar las calles del barrio. O sea, ahí hay una relación que nosotros estamos imaginando, lo estamos pensando. En otros contextos, en otros países, por ahí sería otra cosa, ¿sí? En otros países quizá, y por eso los repertorios son muy contextuales, tenga mucho más impacto escribir una nota a los concejales o a la persona que está a cargo de obras públicas de la municipalidad, ¿sí? Y como son contextuales, cambian. Ya vimos el ejemplo de los escrachos, de los piquetes, cambian, ¿sí? Como por ejemplo, no sé si lo sabían, pero los escraches realmente en el mundo se los considera una innovación de la política argentina, ¿sí? De los movimientos sociales de Argentina. Estas dos notas son de diarios, esta es de España y esta es una versión en español de un diario del Reino Unido, ¿no? En 2013, el contexto de las crisis donde la gente se quedaba sin sus casas en España, se empezó a popularizar mucho la práctica del scratch. Vecinos de las personas que eran desahuciadas, que se les llama, que las echaban de su casa, rastreaban a la persona del banco o al gerente del banco que había hecho esa práctica o al funcionario público que no les respondió los reclamos y lo escrachaban públicamente. Y se armó toda una discusión en España respecto a la legalidad o la ilegalidad de esa práctica, su violencia o no violencia, su legitimidad o no legitimidad social, y empezaron a rastrear de dónde venía. Entonces esta nota, por ejemplo, que es de La Voz de Galicia, un diario de España, del 2013, insisto, se pregunta y trata de explicarle a la gente qué son los scratches. ¿A usted le parece que en el 2013 nosotros necesitaríamos que nos expliquen en general qué son los scratches acá? No, tienen ya 2-3 décadas casi, ¿sí? ¿Se entiende entonces cómo las prácticas se van innovando en diferentes contextos? A veces se recuperan de otros contextos, a veces pierden sentido en otros contextos, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo para clarificar? ¿No? Quizás después cuando lo vayan laburando lo podemos clarificar. La idea entonces era que armemos por ahí, puede ser dos grupos para que discutamos qué acciones políticas hacen ustedes en su práctica de militancia, ¿sí? Sobre todo las que hacen de forma más habitual, a las prácticas que recurren más habitualmente, ¿sí? Cuando hablamos de práctica, insisto, hablamos de ese nivel de lo que mencionamos antes. No por ahí concientizar, sino hacer un taller para concientizar, ¿sí? No hacer un reclamo, sino escribirle a los políticos para reclamarle una solución o movilizar a los vecinos en una marcha para reclamar una solución, ¿sí? A ese nivel más concreto. Para cada acción, además, pensemos qué se pretende conseguir, qué objetivos por lo general tienen esas acciones, qué buscamos conseguir con esas acciones. Al mismo tiempo, ¿hacia quién va dirigida esa acción? Ya vimos que puede haber acciones que están dirigidas a políticos en particular, pero puede haber acciones dirigidas a la sociedad en general, o puede haber acciones dirigidas a nuestros propios afiliados, militantes, ¿sí? Y finalmente, ¿cuán eficaz sienten ustedes que fueron esas acciones que hacen habitualmente en los últimos tiempos? ¿Sí? ¿Lograron los objetivos que se proponían? Entonces trabajamos eso, identifiquemos por lo menos dos acciones, tratemos de identificar, dos acciones que hacen habitualmente, qué se pretende conseguir, a quién va dirigida y cuán eficaz han sido. Dos grupos, como quieran, como sea.
nuestro grupo compartió dos experiencias. Bueno, la de abajo, con esa letra media rara, la mía, conté la experiencia que se dio en el sector donde yo trabajo. Yo trabajo para el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Adicciones. En un momento, hace unos 20 años aproximadamente, cambio de gobierno, crisis del 2001, de ser una Secretaría de Estado, para los que entienden lo que es la estructura del Estado, una Secretaría de Estado casi como un ministerio, digamos, ¿no? Nos informan que iba a haber un cambio de estructura de gobierno provincial y que íbamos a hacer un instituto, una dirección, bueno, un desastre. Entonces eso hizo que nuestro sector, que era un sector de la mayoría monotributista, un sector bastante, podríamos llamarle desclasado, digamos, ¿no? Muchos profesionales que sí, trabajábamos para el Estado, pero no se sentían trabajadores del Estado, que tiene una implicancia muy fuerte, hasta mística, digamos, si uno lo ve desde algún punto de vista. Entonces, eso fue un caos importante y llevó a hacer asambleas de autoconvocados. Lo que eso significa, un poco, las asambleas de autoconvocados no tienen ninguna estructura legal que las ampare, digamos, es compañeros que nos reunimos y que si puede una consecuencia nos bancamos. Y llevó a que como objetivo era defender la red pública. En ese tiempo la provincia de Buenos Aires tenía la red pública más de prevención y asistencia a las adicciones más importante de Latinoamérica. Cada municipio de la provincia de Buenos Aires tenía un centro de adicciones, de mayor o menor complejidad de acuerdo a la población, digamos, la población que tenía el municipio. Entonces el objetivo era defender la red pública. Y también el otro objetivo es sostener la fuente de trabajo, digamos, ¿no? Pero en rigor de verdad uno veía que había mucha mística en el hecho de que tenemos que defender la red, No había capaz que tanta concientización respecto a que podíamos perder el trabajo. Bueno, ¿a quién fue dirigido eso? Principalmente a los trabajadores del sector, digamos, aquellos que todavía no entendían lo que estaba pasando, y también a los usuarios, diciéndole, miren, se cae la red, se cae la posibilidad a esa madre, a ese padre desesperado de poder llevar un hijo a hacer un tratamiento, ¿no? ¿Qué se logró? En principio, la continuidad de la red, con en los últimos 20 años, muchas idas y vueltas, y que paulatinamente se fueron logrando que los trabajadores, que eran absolutamente precarizados, un monotributista, algunos ni lo consideran como no tiene relación de dependencia con el Estado, es lo que facturamos. Me acuerdo que en una de las fundaciones que a mí me tocaba facturar era para el futbolista Pupi Zanetti, y una fundación, digamos, y cobramos, eran esos acuerdos que algunas fundaciones tenían con el gobierno provincial. Entonces, se consiguió que de ser monotributista pasamos a ser becarios, ahí ya había una relación de dependencia, pasamos a ser después planta transitoria y hoy un gran porcentaje, quizás el 80% de los trabajadores y trabajadoras del sector somos planta permanente. Ganando sueldos de porquería, esa es otra cosa. Claro. Bueno, yo conté mi experiencia en la Casa de las Mujeres, que hacíamos cines debates y talleres, y bueno, uno de los objetivos es formar y concientizar sobre el movimiento feminista. Iba dirigido a mujeres y a hombres, y sí fue eficaz porque formamos una organización de mujeres, o sea, eso fortaleció a que nos unamos y tengamos más acciones colectivas. Lo que está planteando es muy interesante porque tiene que ver un poco con lo que discutíamos con delante también, ¿no? A veces la eficacia de las acciones tiene que ver con en qué medida logramos movilizar a la gente, en qué medida logramos mantener un grupo de personas identificadas con la causa y que sigan acompañándonos. Sí, a veces los objetivos, por más que uno diga que son para afuera, también hay objetivos para adentro, ¿no? O sea, para sostener la participación, que no decaiga, se dice, ¿no? Que la gente se movilice, que sepa que estamos acá, que pueden recurrir para lo que necesiten, ¿sí?
está bueno pensar la eficacia también en esos términos internos como los planteas, me parece bueno, muy bueno. Bueno, nosotros empezamos en el 2000 en Amar Córdoba, y el objetivo nuestro era no ir más presas, ¿no? Entonces de ahí hicimos, el objetivo general fue derogar los artículos contravencionales del Código de Familia. Lo hicimos, poder hacer reuniones con las compañeras y que nos apoyen en la lucha. En ese momento nos acordamos con Mati, nosotros salíamos a buscar a las compañeras en las esquinas y nos llevaban en cara a nosotros, y las compañeras nos cogían. Y claro, pero la policía nos hacía la contra. Sí, sí. Nosotros íbamos a visitarlas, venían a la ayuda y nos llevaban en cana. Y varias veces llevó compañeras nuestras, de la misma organización, nos han llevado en cana, ¿no? Y bueno, está dirigida hacia las compañeras trabajadoras sexuales. Los objetivos fue que logramos que las compañeras apoyen y vengan a esas reuniones y todo esto. Hicimos marcha, hacer visible el reclamo hacia el gobierno y hacia la sociedad. Fue muy cortito, ¿viste? Así como que sí, como si... rápido lo hicimos, ¿viste? Rápido. Che, pero bueno, en realidad ¿se acuerdan, por ejemplo, cuál fue la primera reunión donde tuvieron así mucho apoyo de compañeras, donde dicen, mira todos los que vinieron hoy, qué bárbaro? Y bueno, si vamos a hacer reuniones a marcha hay muchas, ¿no? Por ejemplo, cuando mataron a nuestra compañera Andrea Machado, fue uno de los primeros reconocimientos que tuvimos así, que muchísimas compañeras, de otras organizaciones sociales, la CTA, todo, ¿no? No hemos tenido así como muchas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero es como un objetivo así en general, pero si vamos a decir cuántas cosas tenemos hoy, es como que estamos todo el día hablando de amar. Pero este fue uno de los objetivos que hoy decimos, no quiere decir que no se las lleven en cana a las compañeras en el interior, que sufren la represión en algunos fuera del interior. Acá en Córdoba Capital no, que el otro día hoy hablábamos, incluso el otro día nos acordábamos. Entonces salimos más corriendo, estábamos en una reunión y salimos corriendo a acá en la compañera en cana. Dejamos la reunión ahí para irse a la comisaría. Íbamos a la comisaría a sacar en cana, entonces decimos, oye, ya ni siquiera nos llaman, nos dicen, che, loca, ven que sacamos en cana. Entonces extrañamos también, ¿viste eso? Bueno, eso quiere decir que ha habido mucha eficacia, ¿no? En lo que no, sí, la verdad que tenemos un gran logro, no, que no nos lleven más en cana aquí en Córdoba Capital, sí es un logro, sí. Obviamente hoy los compañeros pues nos llaman, pero es por otras cosas de ellos. Sí. Están jodiéndolo porque están haciendo otro más. Bueno, hay que ver como para ver logro tenemos como... Yo creo que tenemos también tenemos la escuela primaria, la secundaria, tenemos una tener las salas cunas, o sea, las altas cunas, los colegios. Consultorio amigable en el sector, testeo una vez al mes, todos los meses. Tenemos así un montón de logros, de actividades que hacemos, sí. Y sobre esto que hablamos con ella, esto de ¿en qué medida sienten que han logrado ser eficaces internamente? O sea, que han logrado movilizar a las compañeras, concientizar a las compañeras. Hemos cotizado bastante, por ejemplo, nosotros decimos en el cuidado de la salud, por ejemplo, que a ninguna creo que nos cuidamos en su momento y hoy ve que las compañeras se cuidan. Nosotros decíamos, hemos llegado a repartir más de 3.000 preservativos por mes. Quiere decir que las compañeras han tomado consentimiento de eso y se cuidan. Eso también está bueno. Esto no decirle a la compañera, decirle cuídate y quererte, y no obligarle a la compañera. Y también hemos hablado un montón de cosas, que ahora vamos al hospital, pero en ciertos hospitales no te dicen, me duele la cabeza, bueno, ven y te hago papá, y con el tiempo nos pasó eso. Te decíamos, nos duele, sos trabajadora, no nos de centro, sos prostituta, en realidad, vamos a ser sinceros. Te decimos, nos duele la cabeza y nos decís que trabajar. Ven y te hago un papá Nicolás. ¿Qué relación te daría el papá Nicolás con mi dolor de cabeza? Bueno, pero sí, nos ha pasado. Ese era el lema que nos reímos, pero ha sido históricamente eso, ¿no? Yo y ver todos esos logros que tenemos, creo que para nosotros es un gran logro y seguir luchando y apostando a la mejor la calidad de vida de las compañeras. Y poder seguir consiguiendo los derechos nuestros. Tener una obra social, una jubilación de la cual hoy estamos luchando eso. Estamos peleándonos por tener una obra social y una jubilación. O sea que han ido incorporando nuevos objetivos a medida que se van cumpliendo con otros objetivos. Sí, si queremos llegar a un momento no queremos hacer vacas. Ese objetivo general sí, es así como construido, pero lo primero que ustedes querían que era no ir más presos. Eso fue lo que siempre dijimos, no queremos ir más en cana. Era eso. Buenísimo, bueno. En algún momento lograremos la jubilación y la obra social. 20 años más. Bueno, 20 años para 15 años. ¿Se van a jubilar? Para el segundo afiche. Está bueno también, de todas formas, que se queden pensando en aquellas acciones con las que no lograron los objetivos, ¿sí? Las que creen que no fueron tan eficaces, que no lograron responder las demandas que querían, etc. Porque un poco esta instancia tenía que ver con eso, con que reflexionemos. Es muy difícil en el día a día cuando uno está tapando urgencias, cuando uno está
buscando continuar, digamos, con reclamos, parar un segundo y pensar sobre lo que uno hace. Es muy difícil. Pero ahora tienen alguna herramienta más, digamos, como para imaginarse frente a una situación donde las cosas no salen como se esperaban. Bueno, reflexionemos un poquito para allá. ¿Por qué hicimos esto? ¿A quién iba dirigido? ¿Sí? ¿Cuáles eran nuestros objetivos? ¿Sí? ¿Fuimos ineficaces en todos los objetivos? ¿No logramos nada? ¿O logramos alguno de esos objetivos? ¿Sí? ¿Estaba bien direccionada la acción que hicimos? O sea, ¿era correcta la acción que hicimos para lograr el impacto que esperábamos? ¿Era correcta para lograr el impacto que esperábamos en la población o en el grupo al cual estaba dirigida? ¿Sí? Un poco es eso, tener en claro esas diferentes dimensiones, porque eso nos va a permitir también corregir sobre la marcha cosas que por ahí no nos están siendo eficaces, pero incluso también pensar nuevas estrategias, nuevas acciones, nuevas posibilidades para actuar y lograr objetivos. ¿Sí? No, a mí me parece también que me llama la atención, bueno, cuando yo estaba allá en el grupo con las chicas de Amar y veía que eran los objetivos cumplidos, por eso pusimos objetivo general también, porque fue como lo contextualizado todo. Entonces cuando veo acá también todas las acciones que dieron resultados, también tiene que ver con lo que se moviliza como la memoria colectiva, que también es un elemento muy importante para la constitución de grupos. O sea, recordar aquellas experiencias que son positivas, que salieron bien, sirven para seguir sosteniendo los grupos. Un grupo que no cumple ninguno de sus objetivos con sus acciones, cuando empieza a perder eficacia, la eficacia no es solamente lograr el máximo objetivo, sino que los pequeños pasos que se dan se sientan como posibles. Y eso hace también a la unidad de los grupos. Eso me parece que resaltaría. Totalmente. Porque también es uno de los elementos descriptivos también para los movimientos sociales. O sea, la eficacia que tiene un movimiento social en lograr los objetivos que se plantea es lo que hace que eso perdure y puede buscar otros objetivos. A veces los objetivos a corto plazo, inmediatos, si se logran, afianzan más que los grandes objetivos que no se logran. Buenísimo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? ¿Nos merecemos un aplauso? Por lo que hemos elaborado. Para los que estuvieron, ¿quiénes estuvieron en el primer taller de acá? Mira, el proyecto fueron realizar 3 talleres. El primero fue sobre comunicación política, herramientas para el análisis de comunicación política y de los medios No, fue un jueves también. Un jueves, el año pasado. Se hizo en el sitio, no acá, en el sitio. Cómo toma la comunicación política y medios y otras herramientas para la organización. Este que es sobre participación política y el tercer encuentro que sería sobre movimientos ambientales y psicología política. Entonces, digamos, cada uno de los encuentros tenía objetivos particulares. Los tres encuentros llevan a que nosotros vamos a realizar un material cuando esto termine, por eso estamos registrando en video, fotografías, que va a ser, hasta ahora va a ser un folleto grande, digamos, con la posibilidad de expresar las herramientas que evaluamos que más sirven para las organizaciones de los 3 talleres. Y después se lo vamos a distribuir a las organizaciones para que tengan, o sea, un poco de síntesis de esto, pero también mechado con el contenido más teórico que estuvimos exponiendo. ¿Cómo va a salir eso? No sabemos todavía. Si les ocurre que de las muchas cosas que dijimos que puede resultarles útil, nos avisan y por ahí tratamos de meterle más pila por ese lado. ¿Sí? Ese material es para darle a las organizaciones, tiene que ser algo que les sirva a ustedes como material. Muy simple, pero que rescate todas estas cosas que se están dando en los 3 talleres. ¿Y el próximo taller es? ¿Cuándo era? No me acuerdo y no tengo el celular acá. Ambientales y psicología política, hay alguna, es muy parecido a la clase pública que dice. Sí, pero ¿cuándo es más o menos? No, hay que ponerle fecha. No está la fecha. Pensé que estaba, perdón. No, todavía no, pero la idea es que sea medio ahora. Supongo el próximo mes, suponemos. Sí, incluso la primera quincena de abril. Son 3 talleres, dame el proyecto y... El proyecto en realidad son los 3 talleres con el material que podemos generar para las organizaciones de esos 3 talleres. ¿Sí?
Por eso les digo, o sea, el material tiene que ser algo que ustedes lo tengan ahí a mano y que les sirva para algo, aunque sea para capacitar a sus compañeros y compañeros, digamos, con algunos de los temas que vienen. Entonces, si hay algo de las cosas que dijimos que les resultó de interés, les sirve, o puede ser alguna herramienta, aunque tengamos que profundizar un poquito, nos dicen para que podamos aprovecharlo. El proyecto original lo habíamos planteado, era el convenio con la CTA, antes de la elección de CTA, todo, y entonces después se reconvirtió un poco, pero era hacer uno en Córdoba, pasar cosas, ¿no? Y otro en el interior, en alguna ciudad del interior, que a priori se había pensado en Río Cuarto, pero también podemos pensar Villa María. Pero para eso hay que ver cómo termina este proyecto en este primer semestre, y de ahí se ve cómo continúa, pero esa es la posibilidad. Y ahí tienen, como les mostramos antes del mail, y datos de nuestro libro, digamos que ahí también hay mail y contactos para lo que necesiten, nos contacten. Sí. Perfecto. Buenísimo. Bárbaro, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Gracias.